Hola, bienvenido a su canal jurídico especializado en Derecho Penal Colombiano. El día de hoy hablaré de una de las modalidades de la conducta punible. Hablaré de la preterintención. En oportunidades pasadas he tenido la posibilidad de compartir con ustedes dos modalidades de la conducta punible que son la culpa y el dolo. Les he hablado de la culpa con representación, la culpa sin representación, del dolo directo y el dolo eventual. Hoy les hablaré de la preterintención. Recordemos que la preterintención como fenómeno está condensada en el artículo 24 del Código Penal colombiano, que dice: la conducta es preterintencional cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención de la gente. Entonces, si tenemos en cuenta el pensamiento del legislador, la responsabilidad penal tiene como fundamento la culpabilidad con que el actor haya actuado o haya obrado en su doble forma, de dolo y culpa. Por fuera de estas dos figuras no es posible construir el instituto de la responsabilidad penal en Colombia. De manera que los tipos delictivos que conforman la codificación penal en la parte especial deben conformarse con estas dos modalidades de la culpabilidad, que son el dolo y la culpa. Como quiera que la parte general del código es la que orienta y dirige la parte especial. Esto que estoy diciendo no significa, desde luego, que no exista en nuestro Código Penal la institución preterintencional, sino que por el aspecto culpabilista, ella se nutre y se conforma con los dos ingredientes, el dolo y la culpa. Es decir, entre el dolo y la culpa surge el fenómeno de la preterintención o ultraintención, con el cual el agente, habiendo dirigido su voluntad conscientemente hacia la realización de un hecho típico y antijurídico, produce a la postre un resultado de esta misma naturaleza, pero diverso y más grave del que directa e inmediatamente quería. Por ejemplo, Pedro le lanza una piedra a Juan con la intención de herirlo, pero esta desvía en su trayectoria de tal forma que recibe Juan el impacto en su cabeza y a consecuencia de esto muere. Entonces, la intención de Pedro era la de ocasionarle un daño a Juan. Vemos una culpabilidad dolosa, pero los hechos que se desencadenaron a raíz de que el desvío de la trayectoria de la piedra y el impactar en la cabeza produjo la muerte, una culpabilidad culposa. Entonces, partiendo de este fenómeno de la preterintención, vamos a decir que de un punto objetivo, la preterintención verifica dos resultados típicos. El primero, hacia el cual se orientó voluntaria y conscientemente la conducta del actor, y el segundo, que es más grave y colocado en la misma dirección de aquel inicial, pero que no fue querido, y es decir, que se produjo a falta del deber de cuidado de la gente, un resultado no esperado. Entonces, sobre estas bases resulta lógico concluir que la culpabilidad presenta dos aspectos dentro de este fenómeno de la preterintención, o se descompone en dos momentos que coinciden con los resultados obtenidos. Y el primero es que existe una culpabilidad dolosa respecto del primer evento en el cual era consciente a la antijuridicidad de su acción que orientó el actor. Y segundo, una culpabilidad culposa en relación con el segundo resultado, en la medida en que la gente omitió ese deber de cuidado necesario para que el desarrollo causal de su conducta no excediera la finalidad antijurídica a la que se propuso llegar. De manera tal que la preterintención no se puede determinar como una mezcla entre dolo y culpa, no, sino que presenta una conducta que es dolosa respecto del primer evento y una conducta culposa en relación con el segundo evento. Por ejemplo,
Pedro le ocasiona unas lesiones a María, una mujer que se encuentra en estado de embarazo, a consecuencia de la cual le sobreviene un aborto. Este segundo evento sería culposo en la medida en que no se quería, pero pudo evitarlo. Con lo que vemos en este caso los dos efectos de la culpabilidad: doloso frente a las acciones que emprendió Pedro contra María, las lesiones, y culposo por lo que se desencadenó en la pérdida del bebé o el aborto. Para la Corte Suprema de Justicia, la preterintención debe reunir los siguientes requisitos. Primero, que la conducta dolosamente orientada hacia la producción de un resultado típico. Ya voy a explicar cada uno de estos. Segundo, una verificación culposa de un segundo resultado típico más grave. Tercero, una homogeneidad entre uno y el otro resultado. Y cuarto, una relación causal entre el primero y el segundo evento. ¿Qué quiere decir esto frente a la primera? Por ejemplo, la conducta dolosamente orientada hacia la producción de un resultado típico. Pues que el agente realiza un comportamiento típico y antijurídico, dolosamente dirigido a la obtención de un resultado descrito en uno de los tipos penales, y hacia el cual se encamina su voluntad consciente. Pedro quiere lesionar a Juan y en función de esa finalidad actúa, por eso le lanza la piedra. La segunda condición, que es una verificación culposa de un segundo resultado típico más grave, pues a consecuencia de ese lanzar, de ese actuar doloso de Pedro, de lanzarle la piedra a Juan y desviarse la trayectoria, logra el impacto en la cabeza. Entonces, de ahí deviene la muerte de Juan, deviene un resultado más grave del que se pretendía. Entonces, esto por la falta de deber de cuidado. El tercer elemento, que es la homogeneidad entre el uno y el otro resultado, pues ese tercer requisito es que exista homogeneidad entre los dos eventos producidos, en el sentido de que ambos estén descritos, así sea en tipos penales diferentes, pero son tuteladores del mismo bien jurídico. Por ejemplo, las lesiones personales y el homicidio protegen el interés jurídico de la vida. Y la cuarta condición, que es la relación causal entre el primero y el segundo evento, pues en el ejemplo se ve que existe una relación causal entre el primero y el segundo resultado, de tal manera que de las heridas que se le ocasionaron a Juan deviene la muerte. Es frecuente en algunas oportunidades que se pretenda confundir estos dos institutos del dolo eventual con la preterintención. La Corte Suprema de Justicia ha tratado de que queden bien marcados estos dos institutos, y el dolo eventual, la diferencia radica en que el dolo eventual, el resultado no excede el propósito de la gente, porque actúa a sabiendas del riesgo que asume hacia un resultado lesivo que se va a producir si no hace nada para poder evitarlo. Es decir, el agente deja la no producción del resultado al azar, que implica que el sujeto decide actuar o continuar actuando, no obstante haberse representado la existencia en su acción de un peligro inminente y concreto para el bien jurídico. No hace o lo hace con absoluta indiferencia por el resultado, por la situación de riesgo que su conducta genera, es decir, dejando las cosas al azar, optando por el acaso, jugándose por la casualidad, dejar que los cursos causales continúen su rumbo sin importarle el desenlace, mantener una actitud de desinterés total por lo que puede ocurrir o suceder, mostrando una indiferencia por los posibles resultados de su conducta peligrosa, no actuar con voluntad relevante de evitación frente al resultado probable, no asumir actitudes positivas o negativas que tiendan a evitar o a disminuir el riesgo de la lesión que su comportamiento origina.
todos estos factores subjetivos es lo que la Corte ha determinado para evidenciar que existe la culpabilidad bajo la modalidad de dolo eventual, mientras que en la preterintención pues el agente sencillamente omite la posibilidad de prever el resultado mayor por la falta de deber de cuidado que le era exigible, siendo fácilmente constatable que esa consecuencia no coincide con el propósito inicial del sujeto. Vemos para el ejemplo de Pedro le lanza la piedra a Juan, pues lo que quería inicialmente era causarle una lesión, no matarlo. Entonces, además la preterintención contempla estos 4 aspectos que ya les numeré, que es una acción que está dolosamente orientada a la producción de un resultado típico, la verificación de un resultado típico más grave, un nexo de causalidad entre el primer y el segundo evento, y una homogeneidad entre uno y otro resultado, es decir, que tengan un bien jurídico tutelado. Bueno, les quiero compartir 2 sentencias de la Corte Suprema de Justicia, muy bonitas. La una sentencia, la 3485 de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal, del magistrado ponente Augusto J. Ibáñez Guzmán, en el que hace una bella disertación entre la diferencia que existe entre el dolo eventual y la preterintención. En un caso de un joven que utilizó sustancias opiáceas o narcóticas para poder acceder carnalmente a su compañera. El magistrado hace una ponencia donde diferencia bien estos 2 institutos. La otra sentencia que les quiero compartir es la sentencia 29.000 del 2008 de la Corte Suprema de Justicia, en cabeza del magistrado ponente Julio Enrique Socha Salamanca, donde es el caso de un señor que le ocasiona lesiones a su hijo, maltratos, y de ahí deviene la muerte. Este magistrado hace una bella exposición sobre lo que es el dolo, es el homicidio agravado bajo la modalidad de dolo y el homicidio agravado bajo la modalidad preterintencional. Bueno, hasta una próxima oportunidad, espero haber sido de gran ayuda. Muchas gracias.